Einen sehr guten Morgen, herzlich willkommen. Also, wir arbeiten hier Kurs an dem folgenden Thema, und zwar Modalverben. Also, Modalverben habe ich auf jeden Fall noch beim ersten Semester gelernt. Das hat eher mit konkreten Verben, die eine sehr wichtige Struktur auf Deutsch haben. Also, lass uns auf jeden Fall noch erstens die entsprechende Absichten von jedem Modalverb kontrollieren. Vamos a comenzar primero con las intenciones correspondientes de cada uno de ellos. Also, erstens benutzt man hier also die Absichten oder wir haben hier die Intentionen. Also, möchten benutzt man hier, einen Wunsch auszudrücken. Wünschen, also möchten lo utilizamos para expresar un deseo. Dann haben wir das Wort wollen. Also wollen benutzt man hier, eine Willigkeit auszudrücken. Wollen lo usamos para expresar la voluntad de hacer algo. Bueno, also Willigkeit sería como en inglés willingness, es como la voluntad de hacer algo. A diferencia del inglés, donde en inglés el verbo want sería el equivalente, no tiene, requiere en inglés el to, ¿no? Como I want to go o she wants to go. Pero en alemán recordemos que no se utiliza este morfema, por lo cual es un modal verb. Entra dentro de esta categoría a diferencia del inglés donde no. Dann haben wir noch können. Tenemos posteriormente können. Können drückt man oder benutzt man her, eine Fähigkeit bzw. Kapazität auszudrücken. Können lo usamos para expresar una capacidad. Ich habe auf jeden Fall noch vergessen, dass man auch können auf jeden Fall eine Möglichkeit, also Möglichkeit, genau, also auszudrücken. Y también lo usamos para expresar la posibilidad de hacer algo. Dann haben wir müssen. Müssen benutzt man, eine Verpflichtung auszudrücken. Y müssen lo usamos para expresar la obligación de hacer algo. Also es ist normalerweise eine Verpflichtung, die man hat wegen externen oder äußerliche also Umständen. Generalmente es para expresar la obligación de hacer algo causado por circunstancias externas. ¿Ok? Dann haben wir dürfen. Aber mit dürfen arbeiten wir noch ganz kurz. Vamos en un ratito a ver qué pasa también con dürfen. Also erstens arbeiten wir nur kurz mit müssen. Das ist auf jeden Fall noch das erste Modalverb, mit dem wir noch heute arbeiten sollen. Tenemos que primero ver qué pasa con müssen, que es el primero que vamos a tratar aquí. Y bueno, como un refuerzo los otros. So, dann haben wir noch die entsprechende Konjugationen. Unabhängig von Englisch haben wir noch konkrete Conjugationen bei Modalverben. A diferencia del inglés, acá tenemos conjugaciones, terminaciones concretas de acuerdo a cada uno de los verbos. So, wir haben hier noch, also erste Person Singular. Vamos con la primera persona del singular. Dann haben wir ich möchte, me gustaría, ich will, quiero, ich kann, puedo, ich muss, tengo que. Dann haben wir du. Also du möchtest, du willst, du kannst, du musst. Es gibt eine wichtige Observation hier zu machen, algo importante que observar. Also bei müssen benutzt man hier keinen Umlaut. Das Verb hat original Umlaut. El verbo originalmente tiene este Umlaut. Pero en las primeras tres conjugaciones no se utiliza el Umlaut. Guck mal, also sie es, da haben wir sie es möchte, le gustaría, also sie es will, quiere, sie es kann, puede, und sie es muss. Observemos, como mencionado, que primeras tres personas del singular no tienen Umlaut, a diferencia del infinitivo que sí. Und hier beim Wollen muss man hier noch diese Vokal O in y verwandeln. Y en el caso del verbo wollen, que previamente ha sido ya explicado, se utiliza la I en lugar de la O. Hay un cambio vocálico aquí. Und was Ähnliches bei können, algo similar en können, also mit dem Umlaut. Also da muss man hier auch beim ersten Person nur eigentlich keinen Umlaut benutzen. Igual, ¿no? Acá tampoco se utilizan los Umlaut.
Es que en nächste wichtige Observation hier zu machen, que hay una observación final importantísima. Bei dritten Singular Personen benutzt man eher kein T. Normalerweise bei Verben conjugiert man also mit T. Zum Beispiel arbeitet. Generalmente, como recordarán, todas las terceras personas del singular llevan T. Arbeitet, él trabaja. Oder kauft, él compra. Oder schläft. Also, un viaja Egea T. ¿Ya? En todas las situaciones, tercera persona del singular siempre lleva T. Aber mit Modalverben, dann gibt es überhaupt kein T. Con los verbos de modalidad no se utiliza ninguna T, excepto, vaya, los demás verbos que no son de modalidad. Arbeiten, kaufen, also sagen, bringen und so weiter. Fuera de ese grupo de Modalverben, los demás sí llevan una T, pero aquí no. Ok, dann haben wir also die Pluralformen, also wir, sie, y aquí preferí agruparlos porque tienen la misma combinación. Also wir, sie möchten, oder wir, sie wollen, wir, sie können und wir, sie müssen. Also wie erklärt, haben wir zwei sie. Nicht vergessen, dass das erste sie ella bedeutet. En este caso, recordemos que este sie significa ella. Dice sie bedeutet ellos, ellas. Und dice sie bedeutet usted oder ustedes formel. Recordemos que en español, si decimos ustedes, no sabemos si es formal o informal, a menos que haya contexto. Aber auf Deutsch haben wir zwei Möglichkeiten. Recordemos que en alemán hay dos posibilidades. Also formell, das ist sie. Para decir ustedes, en formal sería sie, informell, da benutzt man eher, ia. Y en este caso, con el informell, utilizamos ia. ¿Ok? So, y a la vez, bueno, este sí, dice sí, bedeutet auch usted. Recordemos que ese sí también significa usted. Wie kann man das differenzieren beziehungsweise merken? Also auf jeden Fall nur wegen dem Kontext und natürlich wegen der Conjugación. Solamente a través del contexto y de la conjugación, pues podemos saber si es ella o ellos. Vor allem, also wenn sie, also auf jeden Fall ella heißt, dann kann man oder dann Bergman das während der Conjugación, weil es singular ist. En el caso de ese sie que es ella, sabemos rápido que es ella porque la conjugación va a estar en singular. Also diese zwei sie könnten noch ein bisschen verwirrend sein oder durcheinander sein. Podría ser un poco confuso distinguir estos últimos dos, al menos a nivel fonológico, porque no hay distinción de mayúsculas o minúsculas. Aber mit dem Kontext kann man das differenzieren. Guck mal, vamos a dar un ejemplo para diferenciarlos rápido. El contexto siempre va a ayudar. Also, dice sie bedeutet ellos, ellas. Recordemos que este sí es ellos, ellas. Dice sie, usted, ustedes. Formel. Entonces, ¿cómo diferenciamos esto? Si estoy hablando con alguien directamente, de frente a frente, o por teléfono, o mensajes, pues la comunicación es directa. Entonces ahí sí estamos hablando de usted, si fuera una persona, si son varias, si es formal la situación, pues va a ser ustedes. Pero cuando sea ellos o ellas, que es el primer sí de aquí, nunca va a ser una comunicación directa. Voy a estar hablando con alguien más de esas otras personas. Supongamos que estamos hablando de algo que ocurrió con un grupo que está al lado en otro salón. Pues en ese caso, no hay forma de tener una comunicación directa con esas personas. Ellas son las personas de las que hablamos, no son las personas con las que hablamos. Entonces, en la vida real por contexto siempre se va a diferenciar. Eso no va a ser ningún problema. Quizás sea como si alguien me pregunta, por ejemplo, cómo diferenciar en español el verbo ser en pasado, ¿no? Que sería, also, fui, pudo haber sido como fui estricto, por así decirlo. Y diferenciar el verbo ir en pasado y dijéramos fui al mercado. En esos casos, pues, aunque se conjuguen igual, nunca van a confundirse porque el contexto va a ser bien distinto. Si se utiliza un complemento de lugar, sabemos que es el verbo ir.
Si estamos hablando, como, bueno, usando un adjetivo, lo más probable es que vaya a ser el verbo ser. Fui estricto, fui amable, fui honesto, und so weiter, ¿ya? So, was Ähnliches passiert auf jeden Fall hier. Algo similar sucede aquí. Entonces, solo recuerden eso. Por contexto siempre se van a diferenciar. Dann haben wir noch, also ihr, que es ustedes informal. Also ihr möchtet, ihr wollt, ihr könnt und ihr müsst. Guck doch mal, weil, also das beim Verb wollen, da gibt es überhaupt keinen Umlaut. Recordemos que con wollen no existe ningún Umlaut. Beim Können benutzt man eher Umlaut nur beim zweiten Situationen, aber die ersten drei Personen brauchen auf keinen Fall Umlaut. Las primeras tres personas del singular, primera, segunda y tercera, no necesitan Umlaut. Und beim Verb oder beim Müssen, da benutzt man schon wieder kein Umlaut beim ersten drei Personen. Y en el caso de Müssen, con las primeras tres personas tampoco se utiliza el Umlaut. Was noch? Ja, okay. So, und also beim Möchten, ja, was wichtig es, algo solo como un breve repaso, esto se aprende previamente. Also, mögen ist das Verb gustar. Recordemos que incluso hay dos, bueno, tres. Also mögen, gefallen y el otro que sería stehen, que no lo vamos a emplear ahorita porque no es el foco del tema. Pero mögen, que es en el que me quiero enfatizar, als Präsens haben wir ich mag, me gusta, du magst, also I like, du magst, you like, er, sie, es mag. Bueno, tercera persona. Recuerden que en inglés las terceras personas están distribuidas diferente porque cuando es algo inanimado usamos el pronombre et, pero en el caso del alemán, como todo tiene género, el inglés no tiene género, tenía, pero hace muchos años, época de Shakespeare, si no me equivoco, por ahí. Pero en el caso de mögen, con las terceras personas, con las terceras personas, mejor dicho, se clasifica todo en géneros, masculine, feminine, neutral. Quiere decir que en estos casos todo está distribuido por género. Por ejemplo, películas recordarán que es masculino, der Film. Entonces, cuando hablamos de una película, siempre vamos a usar el pronombre er cuando sea el sujeto, porque la película es masculina. No vamos a usar es, que sería en inglés lo más correcto, porque es inanimado. Acá va a depender del género. Si hablamos, por ejemplo, de, no sé, de una lámpara, die Lampe, que es femenino, siempre vamos a usar sie. Y si hablamos de auto, das Auto, que es neutro, siempre vamos a usar es como pronombre. Y recuerden que esto también puede ser para cosas, o bueno, conceptos animados. Recordemos que Mädchen, das Mädchen, que es niña, es femenino, perdón, bueno, biológicamente sí, pero gramaticalmente es neutro. Entonces, en alemán, el pronombre que usaríamos para hablar de la niña siempre va a ser es, porque estos son conceptos gramaticales, no biológicos. ¿Ok? Solo para recordar eso. Ok. Dann haben wir noch die Conjugación en Plural. Also, el plural de ich mag sería wir mögen und dann ihr mögt und sie mögen. Pero recordemos también que mögen como presente no es un modal verb, esa es conjugación del presente. Ya cuando pasa al irrealis o el Konjunktiv 2, que así le llamamos, recuerden que no hemos visto Konjunktiv 1, eso es tema de C1, de C1, que es diferente, no es, vaya, no lo han conocido porque se utiliza menos que el Cognitive By. Digamos que ahora sí la distribución de los temas en los niveles de un idioma siempre van de acuerdo a la frecuencia. Por ejemplo, siempre es por eso más común que aprenda uno a presentarse antes que aprender a hablar de política. Entonces, va a depender de la frecuencia o a veces de la importancia de la lengua. Also, bei Cognitive 2 haben wir, es la forma irreal. Ich möchte, me gustaría. Esto sería como un I like to, que es el irreal. Du möchtest. Sie, es, möchte. Bueno, como ya está aquí en pantalla, ¿no? También.
Pero recordemos que en inglés, por ejemplo, por hacer un contraste lingüístico, tenemos aquí, en inglés se utiliza un auxiliar. Esta palabra como tal no la puedo traducir sola, se requiere combinar con otro verbo para que tenga el significado. Eso sería como si yo en español, si alguien me preguntara qué significa en el verbo tendría la terminación ría. No puedo como tal traducirlo. Necesito el verbo y con una frase completa para contextualizar todo. Ya no sé, como tendría 7 perros si tuviera espacio. O sea, ya sería un contexto muy particular que es irreal, ¿no? Am, algo pasa aquí. Nada más que en alemán tenemos una conjugación concreta para estos verbos en Konjunktiv 2. Ich möchte, bueno, como están acá, ich möchte, du möchtest, y en todos estos adquieren el umlaut, ¿ya? Esta es parte de su conjugación. Ich möchte, du möchtest, er möchte, wir möchten, also ihr möchtet. Solo para marcar, y en este caso, recordar que el Konjunktiv 2, con el verbo mögen, sí es parte de los modal verben. Ya cuando se combina o se conjuga con Konjunktiv 2, en automático pasa a la categoría de los modal verben. ¿Ok? Es una cosa curiosa. O sea, cuando está en presente no es ningún modal verb, es solamente un verbo más conjugado en presente, pero ya cuando está en Konjunktiv 2 pasa a esta categoría. Y solo como una mención muy, muy breve, recuerden que cuando usamos mögen no se puede combinar otro verbo, no podemos decir me gusta leer con este verbo. Recuerden que ahí en alemán usamos el adverbio gerne, ¿no? Para decir, por ejemplo, er liest gern, como él lee con gusto. O da, er schwimmt gern, él nada con gusto. Porque nos, vaya, en Hochdeutsch, recordarán, Hochdeutsch es el alemán estandarizado, porque hay más alemanes, el alemán estandarizado que se usa en todos los países de habla alemana, siempre usamos esta estructura vaya, donde esta regla dice que con los verbos no se puede combinar mögen cuando están presente. Me gusta correr, me gusta bailar. Se tiene que usar el verbo principal con el adverbio gern, que significa con gusto, como el con gusto, el nada con gusto. Y este otro verbo conjugado de mögen se puede combinar con objetos o personas, como ich mag den Film, me gusta la película, o da ich mag das Buch, me gusta el libro, que no son verbos, pero ya para decir una acción, esta es la estructura. Sin embargo, cuando está en Konjunktiv 2 el verbo mögen, aquí sí se combina con otros verbos, como por ejemplo, ich möchte schwimmen, me gustaría nadar. Ich möchte lesen, me gustaría leer. Recordemos que ahí es donde cambia un poco el juego, ¿sí? Ok, also good. Hay algunas, ok, also, si llega a haber alguna duda, con gusto, por favor, compártanla. Y ja, das wäre auf jeden Fall noch alles zu diesem Thema. Also, und in Bezug auf müssen, tja, dann kombiniert man müssen mit Verpflichtungen, que como mencioné nada más como algo final, con müssen, que es el nuevo modal verb, generalmente lo combinamos con circunstancias ajenas, son circunstancias que nos obligan a hacer algo. Zum Beispiel, also, ich bin im Supermarkt, ich möchte ein Produkt kaufen, an der Kasse muss ich bezahlen. Estoy en el supermercado, me gustaría comprar un producto, en la caja tengo que pagar. Ja? Also in diesem Fall muss man auch observieren, dass das Verb, also das zweite Verb, an der zweiten Position oder lieber gesagt an der letzten Position bleiben soll. Observemos también que al igual que en los demás modal verben, el primer modal verb va en la segunda posición y el segundo verbo va en la cuarta, que es la final. So, zum Beispiel ich, Position 1, möchte, Position 2, ein Produkt, das ist her, Position 3. Sekunde, genau. Und kaufen, Position 4. Oder an der Kasse muss ich bezahlen. En la caja tengo que pagar. So, das ist
Folgendes. Also, ich verändere nur die Farbe ganz kurz. Es ist auf jeden Fall besser. So, Position 2 möchte. Oder hier, an der Kasse, das ist Position 1. An der Kasse, todo eso das ist die erste Position. Dann haben wir noch muss, das ist noch die zweite Position. Und dann haben wir noch das zweite Verb, also das findet man an der vierten posición. Y el segundo verbo, pues lo colocamos hasta el final. ¿Sí? O sea, no es en la caja tengo que pagar en la caja, más bien es en la caja tengo yo o tengo que yo pagar. O sea, ich möchte ein Produkt kaufen, also ja, me gustaría un producto comprar. Also das ist auf jeden Fall noch die entsprechende Ordnung. A diferencia del inglés, ¿no? Because in English you have, I like to buy a product, ja, und so weiter. Also, dann haben wir noch, also im Kino muss ich nicht rauchen. I don't have to smoke at the movie theater, no tengo que fumar en el cine. So, schon wieder. Da haben wir noch das Verb an der zweiten Position, el verbo modal queda en la segunda. Und dann hat man das zweite Verb an der vierten Position, schon wieder. Im Kino, Position 1, muss, Position 2, ich nicht, Position 3 und rauchen, Position 4. Okay? So, das sind nur ein paar Beispiele. Ich habe noch ein anderes. In der Bibliothek muss ich nicht sprechen. En la biblioteca no tengo que hablar. So, Position 1, in der Bibliothek. Position 2, muss. Entschuldigung. Position 2, muss. Position 3, ich nicht. Position 4, sprechen. So, zusammenfassend. Die Struktur dazu ist folgendes. Also, erstens brauchen wir das Subjekt oder, ja, also es könnte auf jeden Fall Ortsangabe. Recordemos que el Ortsangabe es como el complemento del lugar. Oder Zeitsangabe, que es el complemento de tiempo. Cualquiera de esos tres puede ir en la primera. Und dann haben wir noch an der zweiten Position das Verb. Después de ahí, pues queda en la segunda posición el verbo. Das ist in diesem Fall das Verb. Und dann haben wir noch an der dritten Position die andere Elemente. Also los demás elementos quedan en la tercera. Si al inicio puse el sujeto, entonces después viene el also Ortsangabe o das Zeitsangabe. Lo vamos a simplificar así. O si al inicio empecé con el lugar, después del verbo, entonces viene en automático el subject. Y después si llega a haber un also Zeitsangabe, es el que sigue. Si empieza con Zeitsangabe, después del verbo viene el sujeto y después si hubiera un Ortsangabe, pues se coloca ahí. Und dann muss man an der letzten Position das zweite Verb stellen. Y en este caso, also zweites Verb, segundo verbo, se coloca hasta el final. Ahorita les doy algunos ejemplos. Wir haben zum Beispiel auch im Kino muss ich den Film sehen. En el cine tengo que ver la película. I have to see the movie at the movie theater. So, also, vamos a seguir estos ejemplos de la tabla. Zum Beispiel, also, wir haben hier noch hier. Ich, dann ich muss im Kino, en el cine, im Kino den Film sehen. ¿Ya? Bueno, olvidé quizás mencionar solo que también puede haber, ¿no? Un direct subject aquí. Direct subject al inicio o puede estar en la tercera igual. Es que va a depender de los elementos que uno decida poner en la oración. Voy a hacer esto más pequeño nada más. Eine Sekunde noch. Okay, so ist es. Und hier auch, also Ortsangabe oder direkte Subjekt kann man auch haben. Zum Beispiel, also ich muss im Kino den Film sehen. Yo tengo en el cine que ver la película. Oder im Kino, puedo empezar con el lugar, im Kino, und dann muss ich den Film sehen.
Recordemos que el segundo verbo, que es sehen, tiene que ir hasta el final. Como en el cine, tengo yo la película que ver. Un dan. Den Film también podría quedar, ¿no? Den Film muss ich im Kino sehen. Son las tres posibilidades que esta oración puede tener. ¿Ya? Puede quedar la duda de qué pasa si tengo aquí en tercera el lugar y el objeto directo. Pues generalmente el objeto directo, que es den Film, recordarán que es acusativo. Objeto directo aquí tiene que estar lo más cercano posible del verbo, que en este caso el verbo principal es el sehen, porque müssen, que es un modal verb, solo codifica la intención del hablador, del hablante, Entschuldigung. Tja, also ein anderes Beispiel, otro ejemplo con la variación sintáctica. Und dann haben wir auch ich, zum Beispiel muss, más grande esto nada más. So, ich muss, also ich muss in der Bibliothek nicht sprechen. ¿Ok? Ich muss in der Bibliothek nicht sprechen. Pueden empezar con el lugar. In der Bibliothek muss. Voy a ampliarlo para que quede lo más sistemático posible. Ok. In der Bibliothek muss ich nicht sprechen. Y recordemos que la negación, como ya se conoce previamente, las negaciones nunca van a estar en la primera posición. No se puede decir nicht muss ich in der Bibliothek sprechen. Eso lo escribo, pero esto no se dice. Also nicht muss ich in der Bibliothek sprechen. Eso jamás, jamás se puede decir porque las negaciones no, nunca quedan en la primera. Perdería sentido porque tiene que estar antes de lo que se va a negar. So, esa estructura es totalmente falsa. ¿Ok? Also, die erste zwei, ja, das geht. Aber diese letzte Möglichkeit ist komplett falsch. Esa última es totalmente falsa. Esa es la única regla que sí puedo, vaya, que sí se puede generalizar. Se pueden poner en primera la persona, el sujeto, also el Ortsangabe, el complemento del lugar, oder den Film, directes Subject, o también Zeitsangabe, también el tiempo, ¿no? A lo mejor ponen morgen, mañana, oder nächste Woche, next week, oder nächsten Monat, next month, und so weiter, ¿ya? Also das ist daher noch die Differenzierung. Si gustan aquí, bueno, tomar algunas notas. Tja, so funktioniert es also bei Modalverb. Okay. So, falls ihr irgendeine Frage dazu habt, sagt mir doch bitte Bescheid. En caso que hubiera alguna duda, con gusto pueden preguntar. Und tja, das wäre alles. Herzlichen Dank und bis nächstes Mal. Tschüss.